todos los del equipo muy conmocionados por los sucesos de París, la lamentable pérdida de la Catedral de Notre Dame, un símbolo de la historia, un emblema de la Baja Edad Media. La verdad que fue algo terrible. Así que vamos a hablar un poco también de eso, vamos a hacer una breve mención de la historia de esta catedral tan emblemática, no solamente para París, sino también para la historia de la humanidad. Bueno, aparte de esto que hoy nos ha sorprendido lamentablemente, vamos a hablar de un tema muy interesante de la historia reciente, que es la crisis del 2001. Que bueno, como todos recordarán, el factor desencadenante fue económico, pero hay que estudiar realmente cuáles fueron fue, digamos, una sumatoria de factores que desencadenaron esta crisis, que fue una crisis de representabilidad, ¿verdad? Una crisis de gobernabilidad y de las instituciones. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, como decía antes, hay cuestiones económicas, hay cuestiones sociales, hay cuestiones también políticas, en fin, fueron una serie de factores que fueron sumándose a lo largo de los años. Lo económico comienza mucho antes, podríamos decir 10 años antes, con el plan de convertibilidad del 1 a 1, la desocupación. Comienza a hablarse ya en el año 98 del riesgo país. Había ya en ese año niveles de desocupación muy altos, el cierre de fábricas, bueno, de la industria nacional. Fue una verdadera tragedia para el país, para la industria, y no solo económica, sino también social y política. Pero si tendríamos que enumerar, digamos, sucesos que fueron desencadenando esta crisis que sucedió en el 2001, podríamos comenzar con el principio, ¿no? Que fue el triunfo de la alianza en las elecciones presidenciales, que termina con todo un periodo del peronismo en el poder, del menemismo. ¿Y cómo se ganó? Bueno, fue una alianza, verdaderamente una convergencia de dos partidos políticos. Por un lado, la Unión Cívica Radical, y por otro lado, el peronismo disidente, digamos, del menemismo. Y después tenemos el PJ, digamos, clásico, con la fórmula Duhalde-Ortega, si mal no recuerdo. Pero bueno, gana la alianza. El presidente electo es Fernando de la Rúa. Bueno, a partir de ahí comienzan, digamos, una serie con Chacho Álvarez también como su vicepresidente, que no es un detalle menor. Y bueno, y a partir de ahí comienzan, digamos, una serie de sucesos que fueron desencadenando la crisis, ¿no? Como fue primero la renuncia. Yo diría que el primero fue la renuncia de Chacho Álvarez, ¿no? Porque se fractura ahí esa convergencia de partidos políticos, ¿verdad? Sí, antes que nada, hoy también es una fecha histórica, se Ujú. cumple un nuevo aniversario del atentado de 1953 en los subtes de Plaza de Mayo, que lleva adelante la oposición en su intento de deponer al gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Ah, Y este bien. fue un evento muy importante porque en realidad los que lo llevaron adelante fueron fundamentalmente dos o tres militantes radicales. Uno de ellos, los hermanos Carranza, básicamente. Uno de ellos, Ángel Carranza, luego fue ministro de Alfonsín. Y luego de su muerte, y esto tiene que ver con el uso de los símbolos en la política, Alfonsín, al construirse una nueva estación de subte cabecera, que es la estación Ángel Carranza, le da ese Es... macabro honor Sí, la verdad que de sí. alguna manera, de honrar a un terrorista con
la asignación o con la nominación de una estación de subte. Fue un evento que dejó muchas víctimas y generó una situación de caos de parte de una oposición que no encontraba en las armas de la democracia la manera de confrontar con el Partido Popular. Y bueno, y que como ha ocurrido muchas veces en la historia argentina, esa oposición que se ha dicho democrática, institucionalista y demás, en la práctica recurrió a la violencia sistemática o la eliminación del adversario como una forma de tratar de minar el campo adversario. Entonces, evidentemente, estamos muy lejos, por suerte, de la aplicación de esas prácticas que tanto han llenado de luto a nuestra sociedad, pero siempre es importante dejar en claro esto porque fíjate cómo se genera como una especie de espiral de silencio que se oculta esta situación y sobre todo la asociación entre los dos eventos, entre el evento del atentado y luego la premiación de uno de los organizadores y quienes fueron los protagonistas de llevar adelante este atentado contra sus compatriotas, lo cual es algo muy interesante porque cuando uno ve que un partido se referencia con la nación o con la democracia y lo demás y luego ve que aplica estas prácticas, bueno, evidentemente hay una contradicción bastante profunda y esto no quiere no es una crítica a la UCR en general, sino que en determinados momentos ha habido una dificultad en lo que tiene que ver con poder acceder a través de la democracia a los cargos electivos. Bueno, esto que vos estabas diciendo recién, ¿por qué lo asocio? Bueno, por un lado porque es una efemérides que debemos rescatar y por el otro lado porque en realidad la llegada de la Rúa al gobierno después de los años del menemismo significó la llegada al gobierno de una alianza muy débil, muy endeble, con muchas contradicciones internas y que tuvo muchos problemas de gobernabilidad, no tenía un programa definido y rápidamente hizo eclosión en lo que tiene que ver con la propia composición del Poder Ejecutivo a través de la renuncia de Chacho Álvarez. Claro. Algo que se le ha reprochado mucho a Chacho Álvarez porque evidentemente, digamos, la función del vicepresidente, aun cuando esté en desacuerdo con las políticas que se implementa, es tratar de imponer el control y representar al electorado que lo votó y no llevar a la renuncia concreta. Pero estamos al aire con una de nuestras invitadas y la verdad que es un gusto. No, al final, perdón, le pedimos también perdón a la audiencia y vamos a hablar con Chiche Duhalde. Sí. Pero está engripada y no puede salir al aire, así que vamos a hablar vamos a hablar con Rodolfo Gabrieli, que era el otro de nuestros invitados. Era el otro invitado que fue ministro del Interior durante la presidencia. Durante el primer tramo de la presidencia de Eduardo Duhalde, justamente cuando se trata de responder a la herencia de ese gobierno de la Alianza en una Argentina incendiada desde lo social y con una economía gravemente comprometida. Sí. Rodolfo Gabrieli, muy buenas noches. Acá Marilina Juárez y Alberto Letieri te saludamos. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Rodolfo, también para nosotros. Bueno, estábamos tratando de recordar un poco, de reconstruir el clima de época de la crisis del 2001 y luego la composición de este gobierno democrático, de que fue un gobierno de una solución parlamentaria para afrontar la grave crisis que experimentaba por entonces la Argentina. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Bueno, fue una crisis socioeconómica muy grave, muy seria, que pudo sortearse, digamos, con la fortaleza institucional que tenía el país en ese momento, pero costó 5 presidentes en pocos días, ¿cierto? Así es. Sí, la semana de los 4 presidentes. Claro. Yo tuve, no sé si es el honor o qué, de haber sido el ministro del Interior de 3 presidentes en pocos días. Bueno, en un momento donde las cosas no eran precisamente fáciles y más en una cartera como Interior. Y vale decir que también la salida de esta crisis fue institucional, a pesar de todo el lío que había, de los cacerolazos y de la violencia, la salida se logró de manera institucional, que no es un dato menor, ¿verdad?
Y creo que es un buen ejemplo cuál es el camino que se encontró en definitiva. Dualde, cuando asume a la presidencia, que fue, bueno, el quinto de los presidentes en pocos días, Sí. él formó un gobierno como de coalición, digamos, y un gobierno cuasi parlamentario. Él tuvo dos aciertos muy importantes, pues yo creo que para enfrentar esta crisis, más allá de las medidas económicas que se tomaron en su momento, uno fue en ese momento el acuerdo parlamentario que hizo con Raúl Alfonsín, Sí. Que permitió desde lo político enfrentar la crisis, y otro fue el acuerdo social que él hizo justamente con Alfonsín y con Bergoglio, que fue la pata social que tuvo esa crisis, digamos, esa forma de enfrentar la crisis, que fue el diálogo social. Que el diálogo ese fue posible gracias a dos personas que adhirieron en forma incondicional a ese diálogo, que fueron justamente Raúl Alfonsín y Bergoglio en su momento, ¿cierto? Antes de avanzar con la explicación, contanos un poquito cómo fue tu llegada a la cartera de Interior en ese momento, qué tipo de acuerdo se generó y por qué fuiste el designado por estos presidentes como para hacer frente a la crisis. Bueno, en ese momento los gobernadores tenían un gran poder, digamos, en el momento de la crisis, sobre todo los gobernadores de signo justicialista. Sí. Ellos resolvieron en su momento que el hombre adecuado para enfrentar esta situación era Rodríguez Sá, sí. Adolfo Rodríguez Sá. Y a mí quien me llama para que sea su ministro justamente es Adolfo. Él me llama a su casa un sábado en la mañana y me dice: mira, hemos hablado con los otros gobernadores, creemos que, bueno, vos sos la persona indicada para esta cartera, por la relación que yo tenía especialmente con todos los gobernadores, ¿cierto? Claro, vos en ese momento, ¿en qué te estabas desempeñando? No, yo había sido gobernador de Mendoza. Así es, sí. Diputado nacional después del 95 al 99. Y en ese momento era director del OSNA, justamente elegido por los gobernadores, por las provincias. Claro, ya tenías un consenso previo de los gobernadores que luego lo traducen en esta proposición. Claro. Bueno, lo de Rodríguez Sá fue muy efímero. Sí. Yo ahí tengo una anécdota de cuando llegué a mi casa y le comenté a mi señora que Rodríguez Sá me había ofrecido ese cargo, y mi señora me dice, asustada: ¿y te conviene eso? Me dice, porque el país estaba incendiado. Y yo le dije, no sé si me conviene, pero bueno, es lo que me toca en este momento, ¿no? Por favor, de conveniencia. Así es. Y no solo te eligió Rodríguez Sá, sino que volvieron a elegirte quienes lo sucedieron. Claro, o sea que estaba bastante bien encaminado. Sí, porque después tuvo Camaño por un día. Ah, también. Por días, claro, sí. Hasta que se eligió a Eduardo Dualde. Yo vine con la renuncia, con la de Rodríguez Sá, ese domingo, el que él renunció en San Luis. Yo vine en el avión de la presidencia con la renuncia en la mano de él. Sí. Llegué a mi casa como a las 4 de la mañana. Mi señora me dice: te está llamando Camaño. Me dice. Pero le digo: son las 4 de la mañana. No, te está esperando. Me dice: dije que ahora que llegue, que lo llames. Entonces hablé con Eduardo Camaño, un hombre magnífico, de una gran militancia, un hombre muy querido por todo el mundo, especialmente en el Parlamento, ¿cierto? Sí. Y me dice: Leiro, mirá, me dice, voy a tener que asumir mañana, porque si renuncia Adolfo voy a tener que asumir yo. Me dice: si vos te quedás, yo asumo. Me dice: quédate conmigo, hay un par de días, pero quedate. Digo, bueno, no tengo ningún problema, si yo ya estoy, le digo. Pero a ver, vos antes de esto, ¿estuviste en esa reunión de gabinete que se dio en la costa atlántica y que finalmente... Sí. ¿Y nos podés contar alguna intimidad de ese hecho que quedó un poco en el halo de misterio de la historia, no?
Lo que pasa es yo creo que primero se eligió un lugar equivocado para esta reunión. Ajá. Porque se eligió Chapadmalal, Sí. Que estaba cerrado en ese momento. Ujú. Eligió Chapadmalal para no hacerla en la capital federal, que era el centro de los cacerolazos. Claro. Sí, claro. Había habido un cacerolazo muy importante el viernes a la noche. Sí, Ustedes recordarán en ocasión de que apareció Grosso en la Casa Rosada, y bueno, buena reacción de la población. Así es. En realidad no es un problema que tenga que ver con Carlos Grosso, es un problema que la población estaba irritada por lo que ocurría. Y llamaba la atención cómo los medios alentaban a esa movilización. A todos, exactamente. Sí. Y esta noche entraron al Congreso, rompieron todo, fue un desastre. Sí. Sí. Entonces, Adolfo ahí dice, bueno, convoquemos los gobernadores. Y Alberto dice, bueno, pero hagámoslo en Chapadmalal para salir de la ciudad. Yo creo que eso fue una decisión errónea, porque eso fue un sábado a la mañana y la reunión en Chapadmalal era el domingo. Claro. Habían algunos gobernadores que estaban molestos con Adolfo porque él no daba los gestos que ellos esperaban. Yo creo que la situación era muy complicada y Adolfo, con toda razón, lo que quiso instalarse como presidente con una imagen adecuada, ¿cierto? Sí. A algunos no les gustó, bueno, era muy difícil todo. Y a Chapadmalal hubieron gobernadores que llegaron y otros que no llegaron. Algunos no llegaron porque era difícil llegar y otros no quisieron llegar. Claro, una decisión política. Adolfo se sintió falto de apoyo. ujú. Bueno, se fue a su provincia y renunció. Sí. Bueno, él había tomado la determinación de suspender el pago de la deuda, que no era una medida, que había tomado la decisión de suspender el pago de la deuda, que no era una medida sencilla de tomar. Claro, tampoco. En realidad hizo público algo que era una realidad. Eso fue lo que pasó. Yo Claro. creo que Vale decir también que Eduardo Duhalde tuvo la sinceridad de decir durante su campaña electoral que había que salir de la convertibilidad, ¿verdad? sí. Que eso era muy por cierto. Y por eso perdió, entre otras cosas. Por la su sinceridad. campaña. Bueno, lo que está diciendo acá Rodolfo, que es muy interesante, y es que Rodríguez A. dice, bueno, suspendemos el pago de la deuda, tal vez no porque quisiera, sino porque era materialmente imposible seguir pagándola. Claro. Y los gobernadores, muchos de ellos toman distancia y no se presentan a la reunión para respaldarlo. Claro, sí, el tema no era tanto ese porque eso era una realidad, el tema era más bien político porque había un compromiso que había que llamar rápidamente a elecciones, y eso era muy difícil en el contexto que había también. Claro. Entonces, no había un buen acuerdo entre los gobernadores de los pasos a seguir. Entonces Adolfo él sintió que no estaba bien respaldado y renunció entonces. Correcto. Y ¿Y bueno, existió ese corte de luz que aquí trascendió? No había ningún corte de luz. La luz estaba cortada porque estaba cerrado. Eso. Ah, simplemente por eso. No había ningún boicot de nadie, no hubo ningún boicot. Perfecto. No, claro, estaba cerrado. Claro, porque esto entró un poco dentro de la leyenda urbana, ¿no? Y tomó una cuestión casi fantasmagórica en los medios. No. Perfecto. Y ahí lo que pasó es que, bueno, había alguna gente que se quejaba en la puerta, que era la gente que trabajaba en el lugar. Y se tomó esa queja, digamos, como que había riesgo para el presidente. Yo creo que fue algo exagerado de la custodia, todo eso. Sí. Entonces se generó un mal clima en la reunión. Entonces después Rodríguez A. renuncia, te convoca Eduardo Camaño, te pide que lo acompañes y a partir de ahí, ¿cómo siguió el...? Después se lo nombra a Duhalde, la Asamblea Legislativa nombra a Duhalde Sí. en forma definitiva para completar el periodo, el de la Rúa. ¿Cierto? Previo a esto, Duhalde habla con Alfonsín y le plantea la necesidad de hacer una especie de coalición política. Un gobierno parlamentario. Sí. Efectivamente. Sí. Yo creo que Alfonsín prestó un servicio muy importante al país en ese momento, muy importante, porque él sostuvo prácticamente el gobierno de Duhalde.
Sí. Gabrieli, ¿cuáles fueron las primeras medidas que tomaron para paliar esta crisis tan profunda que estaba sufriendo? Primero había que ordenar todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Claro. El tipo de cambio que había era imposible. Era inviable el país. Yo creo que lo que es paradójico de esto es que yo creo que una de las razones por las cuales de la Rúa gana la elección en el 99 porque dijo que él iba a mantener el 1-1. Sí, claro. Y Duhalde pierde porque dijo que no se podía mantener más el 1-1. Claro, que había que devaluar, que era la palabra que nadie quería usar. Decía la verdad era Duhalde. Así es. Sí. El país tendría que haber devaluado antes, en el 98, cuando empezó a devaluar Brasil. Claro. Bueno, tenemos una cierta experiencia del peronismo de decir la verdad y no querer ser escuchado por la sociedad, ¿no? No pasó solo en ese momento. Exactamente. Y después Duhalde tuvo que hacerse cargo de una situación, bueno, que no supo manejar el presidente que había elegido. Claro. Que la gente había elegido. Claro. Bueno, ahí aparece la figura de Jorge Remes Lenikov, ¿no? Que me parece que en general y ha sido injustamente castigado porque realmente puso la cabeza para que la corten. Se puso el sacrificio. Él tomó medidas que había que tomar en ese momento. Sí. Todas eran difíciles. Cualquier medida era difícil. Había un tema ahí que a cada rato había una manifestación en los bancos, la Plaza de Mayo, sí. En todos lados. Y yo le decía a la gente, bueno, miren, déjenlo que se manifiesten, porque todos tienen razón en lo que se manifiestan. El problema es que la suma de lo que todos piden es imposible. Que sí. O sea, dar respuesta a todo lo que todos piden es más de 100. Y al mismo momento, simultáneamente más aún. Entonces a la gente había que dejarla que se expresara, que manifestara su bronca, que manifestara sus contradicciones, y de a poquito que quieren causando la situación. Claro. Duhalde en ese sentido hizo una gran tarea, tuvo una gran mano, una gran muñeca, para ir logrando, digamos, el camino de Coy. En muy pocos meses el país estaba en otra situación ya. Sí. Por lo menos pacificado. Claro, sí, o sea, de la peor crisis que se recuerda que la Argentina haya vivido en términos económicos, institucionales, que fue el 2001, el país estaba encauzado en 6 meses. Por eso da un poquito de bronca escuchar al gobierno que tenemos ahora, después de casi 4 años, hablar todavía de la herencia. Porque la única herencia es la de ellos. Sí. No solo da bronca escuchar eso, da bronca escuchar que no hay alternativa, ¿no? Claro, exactamente. Esto demuestra que si hay voluntad se pueden solucionar las cosas. Rápidamente, pero hay que tomar las medidas adecuadas. Claro. Es que uno ve el relato del gobierno y de los medios afines al gobierno, o de los opositores más extremos, y después escucha a Pablo Chaliú, escucha a De Mendiguren, escucha en general a muchos de los que han sido partícipes de ese gobierno, y si bien no le restan gravedad a la situación actual, plantean que hay alternativas de aplicación que ya han dado resultados en una situación relativamente similar. No, absolutamente. Aparte, no hay ninguna posibilidad que el país crezca si no hay producción, si no hay trabajo, si no hay empleo. Esto que es ajuste y más ajuste, el resultado ya lo conocemos. Sí. Es un país sin salida. Así es. Es que aparte yo creo que es inédito en la historia argentina esta tasa de interés. Nunca creo que habría... Todo es insólito. Todo lo que ha hecho este gobierno en realidad es insólito e inconsistente, y por eso estamos como estamos. Lo llamativo es cómo este gobierno ha generado un consenso, por ejemplo, dentro de los economistas de todo el arco ideológico, en el sentido de decir que bueno, que su gestión es desastrosa, pero en términos de perspectiva futura, incluso la sociedad no manifiesta la más mínima esperanza respecto ni siquiera de mantenerse en los niveles de declinación actuales. Bueno, es que no hay ninguna con el esquema actual no hay ninguna posibilidad de que haya alguna salida. Estamos en un callejón sin salida, esa es la verdad. Y ya nos ha pasado otra vez en la historia, cuando el tema es las tasas versus el dólar, quiere decir que no estamos sin salida. Claro.
¿Vos ves similitudes respecto de aquella crisis con esta? Porque en realidad parece que el porcentaje de Producto Bruto que está comprometido es mucho mayor ahora que entonces. Tal vez la violencia social está más contenida en este momento. ¿Vos encontrás puntos de similitud? Yo creo que es distinto porque la crisis del 2001 afectó muy directamente a los sectores medios con los ahorros, con el problema de los ahorros de los bancos. Una crisis del sistema financiero que sobre todo afectó a los sectores, a los que ahorraban en dólares. Claro. Entonces la bronca se manifestó por esos sectores. Yo creo que los sectores muy afectados en este esquema estamos todos afectados. Sí. Pero los más afectados son los más humildes, son los que no consiguen trabajo, son los que se quedan sin empleo, son los que no llegan a fin de mes. Son los que tienen más problemas. Y el gobierno de alguna manera está tratando de cubrir ese bache repartiendo plata a diestra y siniestra en los sectores de menos recursos. O sea, esto con lo cual hay una contención artificial de la situación social acá ahora. Claro. En una economía que está absolutamente estancada. Sí, es una olla a presión. Sumado al retraso deliberado del dólar como para tratar de contener a este mal humor de los sectores medios, ¿no? Exactamente, pero como la crisis no es financiera, los sectores medios se van viendo afectados de a poco. Sí. Con el corralito se vieron afectados de golpe perdiendo lo que tenían. Por eso explotó eso. Esto como un camino más largo y la depreciación de la situación de cada uno es día a día. Eso en el 2001 fue algo más abrupto, un corte más de golpe fue. Por eso fue esa reacción con la gente en la calle. Y a ver, en cuanto a una reflexión personal, después de haber contribuido en ese equipo virtuoso que consiguió sacar al país de esa crisis, muchos de los cuales continuaron en la presidencia de Néstor Kirchner, sí, claro. ¿no? Pensar que algunos pocos años después vamos a estar en una situación que tal vez no es igual, pero en su gravedad creo que en muchos aspectos y en cuanto al compromiso respecto del futuro es mucho mayor. ¿Qué reflexión puede hacer en tu caso? Yo creo que el gran problema que tenemos en la Argentina es que no tenemos continuidad en nuestros programas económicos. Los vaivenes de la política económica. Argentina tendría que tener una línea de política económica acordada, con consenso, y cada gobierno que llega le puede poner un énfasis más social, menos social, más de detalle. Sí. Pero necesitamos en la Argentina una línea de política económica que sea de la Argentina. No puede ser que de golpe venga un gobierno y quiera cambiar todo lo que hizo el gobierno anterior. Entonces yo creo que acá lo que hace falta es ponernos de acuerdo en serio y decir, bueno, la política económica de la Argentina va a ser esta. Esto requiere un consenso, requiere un acuerdo. Esto, que es lo que yo veo que no hace este gobierno. ¿Y cómo se decidió la candidatura después cuando, termina su mandato Duhalde? ¿Cómo es que se decide la candidatura de Néstor Kirchner? Bueno, yo creo que porque fue el que puso más ganas. Sí. En un país difícil él puso ganas. Y por eso se quedó con la presidencia. Claro. Yo creo que el gran requisito para tener éxito con una candidatura es exactamente eso. Es poner mística, es poner ganas, es poner entusiasmo, y es lo que Kirchner puso en ese momento. ¿Sí? Bien. Y te iba a preguntar un poco por tu actualidad, en qué estás en este momento. Y si pensás que realmente el sistema presidencialista tal como lo conocemos alcanzó un límite y tenemos que avanzar hacia una opción semiparlamentaria o parlamentaria, y que de alguna manera estuvo en el espíritu, pero no que luego no se implementó de la reforma constitucional. Va a haber que replantearlo, yo creo, un poco esto. Sí, algo vamos a tener que replantear,
para que en el sistema, para tener que la Argentina tenga instituciones de mejor calidad. Ujú. La Argentina tiene problemas de calidad en sus instituciones, ¿sí? Tiene problemas, y los presidentes, más allá de los signos políticos, y yo me hago cargo de los míos, de los peronistas, ¿cierto? Sí, claro. Finalmente quieren permanecer en el poder más de lo adecuado. Sí. Bueno, vemos que quiere permanecer en el poder Mauricio Macri y no ha sido precisamente una gestión virtuosa, ¿no? Bueno, yo hablo de los míos, yo. ¿No? Sí. No digo, pero es que el sistema me parece que lo que Macri, lleva es a no, esto. Porque Macri me parece que está haciendo un desastre tan grande en este país que no creo que tenga que la gente lo vuelva a apoyar, porque está dejando una situación que es muy mala. Así es. A mí me gusta el trabajo que está haciendo Labaña ahora en este momento. Ajá. Porque me gusta esto de que está buscando consenso y coaliciones. Creo que hay que trabajar en eso. Creo En que la hay que unidad. Vos fijate que hay dos elecciones de estas que se han venido realizando en la cual ha habido un resultado casi plebiscitario para dos gobernadores que han seguido esa línea, ¿no? El caso de Sergio Uñat y de Gustavo Bordet. Claro, exactamente. Sí. Yo creo que hay que trabajar en eso, y en lo nacional, que a lo mejor es distinto a cada provincia, ¿cierto? Ujú. Hay que trabajar en acuerdos y en consensos más amplios con otros sectores y con otros partidos, sí. O sea, Yo creo que eso es lo que va a permitir un gobierno de unidad y de coalición en el futuro. Yo estaba, te quería consultar esto. ¿Vos pensás que en realidad la solución a esto es una alternativa de unidad peronista, o habría que trascender esto y tratar de generar o una opción política pluripartidaria, o bien llegar a una especie de pacto social con o sin opción de unidad pluripartidaria? Yo creo que hay que tratar de avanzar en la unidad del peronismo, y hay que tratar de avanzar también en un acuerdo con otros partidos, ¿sí? Ujú. Claro. Una alianza, en una coalición, en una alianza que permita otro tipo y otro estilo de gobierno. Sí, como yo creo que el gran ejemplo es lo que Dualde hizo en el 2002. Ese es Claro, un gran hermano, ejemplo para la Argentina. un buen frente, ¿no? De Sí, consenso. Porque Sí, en realidad la presidencia de Dualde ha tenido la particularidad de que inmediatamente, una vez concluida, ha sufrido injustas críticas, y de las peores, y luego con el paso del tiempo y en la medida en que la Argentina avanzaba hacia zonas de crisis, empezó a ir progresivamente sufriendo una revalorización que realmente era muy merecida, pero está llegando con bastante retraso. Porque Dualde creo que hizo una gran tarea en todo sentido, esa es la verdad. Sí. Sacó al país de una situación límite, de una crisis extrema que había, y la sacó con diálogo y con consenso. Creo que es un muy buen ejemplo para la Argentina. Es un ejemplo de lo que hay que hacer en la Argentina. Uh-huh. Y eso es lo que permitiría tener continuidad en las políticas, aparte, como ocurre en otros países que nos rodean. No hay que ir muy lejos para ver esto. Los países que tienen éxito son los que tienen continuidad en sus políticas. Sí, claramente. Y quería consultarte, ¿cómo es la situación en tu provincia? Porque en realidad son pocos los datos que nos llegan a Buenos Aires respecto de los armados electorales y de las posibilidades de acuerdo y de alternativa respecto de la coalición gobernante hoy en día. Sí, Mendoza es una provincia que yo digo siempre tiene una buena calidad institucional. Uh-huh. A veces hasta un poquito exagerada en la figura de la no reelección del gobernador. Sí. Pero es una provincia que tiene un buen equilibrio institucional. Uh-huh. Con lo cual el juego político siempre está abierto, y siempre hay que esmerarse para mejorar, para poder competir. Claro. Entonces ahí el diálogo y el acuerdo es obligatorio. Hay un hecho en Mendoza, que todos los años en la vendimia hay un desayuno que es organizado por una entidad, que nos invitan a todos los exgobernadores. Uh-huh. Estamos todos siempre sentados en la primera fila y de muy buena relación entre nosotros. Sí. Y eso le llama la atención a otras provincias y bueno, a la nación especialmente, que es gobernadores de distintos signos políticos que podamos convivir. Claro. Y tener una relación cordial y afectiva. Bueno. Eso habla un poco de la
de la buena calidad institucional que tiene una provincia como Mendoza. Sí, es algo que siempre nos llama la atención a quienes vamos de Buenos Aires y vemos las prácticas de convivencia y demás que realmente son bueno, encomiables, ¿no? Y ahí va la pregunta casi obligada, que es después de haber sido elegido por 3 presidentes, de haber jugado un rol tan importante y en vistas de la situación actual que experimenta la Argentina, ¿no te pica un poco el bichito de, así como está volviendo la Baña como una alternativa política, de tratar de postularte como articulador o como candidato de un espacio peronista ahí en Mendoza? Siempre estoy para ayudar, yo especialmente en Mendoza, para ayudar a coordinar y para tratar de que se generen esquemas nuevos, modernos. Mendoza es una provincia que tiene mucho para crecer todavía, tiene mucho para hacer Mendoza. Siempre estoy vinculado y trabajando para ayudar, digamos, a mi partido, que es el peronismo, pero para ayudar a la provincia especialmente. Claramente, sí. ¿Cómo ves al peronismo hoy, Gabriel? Sí, yo creo que el peronismo tiene que encontrar un camino de entendimiento para hacerse cargo de esta situación por la vía que corresponda, que son las elecciones, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que el gobierno está tan deteriorado ya, que yo creo que cualquiera se imagina que puede llegar a ser presidente. Acá es un problema que tenemos. Sí, que hasta ha superado la grieta, está tan mal que... Claro, exactamente. Con lo cual, yo creo que hay que hacer un trabajo en el peronismo que es ayudar a coordinar acciones, que no significa unidad absoluta, significa coordinar acciones, claro. ¿entender? Después habrá que ver si los candidatos son si hay lista única, eso es otro tema, si hay paso o no, si son por consenso, si son por elecciones, pero el peronismo tiene que lograr encontrar un camino común que sea la guía y la matriz para convocar otros partidos y para empezar una etapa nueva en la Argentina. Sí, creo que el peronismo ha jugado históricamente ese rol, ¿no? Bueno, siempre se ha hecho cargo, el peronismo se ha hecho, o sea, hay una paradoja acá. Este gobierno son tan caraduras, creo yo, que están intentando echar la culpa de lo que le pasa a los últimos 70 años, o sea, al gobierno peronista de Juan Perón. Sí. Para decirlo con todas las letras. Sí. Y acá el que se ha tenido que hacer cargo siempre de todas las crisis extremas que hay en este país ha sido justamente el peronismo. Sí, porque tiene el peronismo, que es algo que yo admiro mucho, tiene esa voluntad, esta cuestión de la praxis, ¿no? De la práctica, y no se quedan solamente con la cuestión parlamentaria, claro, sino que es un partido de acción. Bueno, exactamente. Así fue en el 89, desgraciadamente Alfonsín tuvo un mal momento económico, sí. no lo sobrellevó, un muy buen presidente como él, y el peronismo tuvo que hacerse cargo. Sí. Así fue en el 2001. Y así va a ser en 2019. Nos vamos a tener que volver a hacer cargo del desastre que van a dejar en el país. Sí, lo lamentable a veces es pensar que el peronismo se hace cargo de esas situaciones y cuando la economía está encaminada, la voluntad del electorado termina dándole nuevas oportunidades a aquellos que nos llevaron al fracaso. Exactamente, y resulta que la culpa es nuestra. Eso es muy interesante, muy interesante, ¿no? Porque esta idea de los 70 años, de 70 años donde el peronismo estuvo prohibido la mayor parte del tiempo, donde la inclusión en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, ha sido las políticas de introducción dentro del circuito financiero internacional, son todas ajenas al peronismo, y el peronismo ha tenido que jugar ese papel de bombero constante, ¿no? Siempre, en todos los momentos, sí. Y siempre el peronismo ha estado ahí, firme para dar respuestas. Y que esto aparte es histórico a nivel mundial. Yo no creo que exista un partido político en el mundo como el peronismo que se haya mantenido en el tiempo y con esta práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, De Gaulle cuando murió ya está, o sea, se terminó todo. Exactamente. Bueno, pero el peronismo creo que tiene algo que persiste y subsiste a través del tiempo, que es un marco doctrinario. Totalmente. Que es muy claro, y una serie de definiciones ideológicas que a lo mejor en otras experiencias mundiales no que hasta ocurrido. Filosófico, me animaría a decir, ¿no? Un marco doctrinario filosófico impresionante. Claramente. Sobre todo en este año que se cumplen los 70 años del curso de la comunidad organizada. Efectivamente.
fue justamente en Mendoza. Efectivamente, por eso lo estaba recordando, digo que tal vez sería muy importante hacer alguna especie de gran evento de reflexión, ya que siempre se demanda una actualización que a veces tarda en llegar. Exactamente. Yo me quedo siempre con el Perón, con el del 73. Sí, a mí el que más me impresionante. gusta. El Perón que volvió, que se abrazó con Balbín y que llamó a la unidad nacional. Exacto. Yo creo que ese es el legado que tenemos pendiente en la Argentina y ese es el legado que los peronistas tenemos pendiente en la Argentina. Y es el Perón que dijo, no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. Exactamente. Vos sabés que me reí aquí, Rodolfo, porque vos nombraste que el Perón que prefería ser el del 73 y aquí entró nuestro compañero Javier Dagarín, que ha escrito un libro muy interesante sobre el último Perón. Parece que lo invocaste de alguna manera. Fue como una aparición así. Justamente, bueno. Bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho y bueno, ojalá que sea lo mejor para la patria. Exactamente, un gusto haber hablado con ustedes. Bueno, muchas gracias, Gabrieli. Chao. Gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y después seguimos con el tema, que es muy interesante. Ya volvemos con... Bueno, volvemos. La verdad que ha sido muy interesante el aporte de Gabriel y en cuanto a lo histórico, en cuanto a lo político, lo económico, para recordar, ¿no? ese suceso tan dramático para la historia como fue el 2001. Aparte hizo un raconto bastante sintético y bien taxativo de lo que... Es un hombre que estuvo día a día en los acontecimientos que ocurrieron entonces, sobre todo lo que fue el periodo posterior al 2001, exacto. ¿no? La salida del 2001. Pero hizo también un buen diagnóstico de la previa, de cómo se había recibido el país en llamas. Claro, ¿por qué razón en la actualidad, pese a que tal vez la economía esté mucho peor y el endeudamiento sea mayor, no ocurre la misma inestabilidad o violencia social que en aquel momento, ¿no? No, igualmente creo que estamos lejos de estar en la situación que fue el 2001, pero yo recuerdo que llegó a haber un 50% de desocupación en algunos barrios del conurbano, un 50% de pobreza en todo el país. Y bueno, toda la ola de saqueos que en algunos casos se dio naturalmente y en otros fue fogoneada. Pero fue una situación muy muy terrible que además tenía un largo arrastre porque esto venía del fin del menemismo. Del segundo gobierno de Menem. Claro. Ya en el 98 había números. Lo que pasa es que aquí tuviste un nivel de endeudamiento que es arriba del 100% del PBI, mientras que ahí llegaba solo al 37%. En realidad hubo una manera de aprender de los gobiernos que aplican ciertas políticas antipopulares de cómo contener la crisis a través de lo que decía Gabriel y de la ayuda social, del reparto de alimentos y demás, y de mantener planchado el dólar como para no generar el mal humor o la salida a la manifestación de las clases medias. De cualquier manera, yo creo, y esto es un análisis que tenemos que hacer, es que realmente como país tenemos un serio problema y un serio fracaso con el tema de la pobreza. La otra vez se publicó un índice que les compartí en el grupo de WhatsApp de una entidad que hace un análisis comparativo entre Argentina, Uruguay y Chile. Los tres países en 2005 tenían 30% de pobreza. Argentina venía recuperándose de un 50%. Así es. ¿No? En 4 años había disminuido al 30%. Correcto. Uruguay y Chile lograron hoy un índice de pobreza que algunos dirán será mentiroso, no sé, pero que oscila entre el 8 y el 9%. Argentina sigue en el 30% y cambian los gobiernos y la pobreza no baja. Entonces esto es un tema que realmente nada tiene que ver con Perón, ya que hablamos se mencionó Gabriel el último Perón, un Perón en el cuya centro de políticas consistía la justicia social, que tenía un 5% de pobreza. Un 5% de pobreza. Veamos lo que hemos retrocedido, ¿no? Casi no había niveles de desocupación en el último peronismo. Entonces tenemos un serio problema como país que habrá que analizar qué es lo que pasa, que no podemos... y no es mentira que la pobreza sea estructural.
La pobreza no es estructural. Estructural es la incompetencia que tenemos los argentinos para combatirla. Bueno, pero hoy pasó un hecho terrible que nosotros como un programa de historia no podemos dejar de mencionar, que es el incendio insólito, ¿no? Todavía habrá que ver qué fue exactamente lo que pasó de la Catedral de Notre Dame. Yo creo que va a quedar este día marcado en la historia por el desastre, terrible, ¿no? Dantesco las imágenes. No en cuanto a pérdidas de vidas humanas, porque fue rápidamente evacuado, pero sí en cuanto a pérdida del patrimonio. Es una iglesia de las más antiguas, una de las catedrales más importantes de todo el mundo católico. Así es un emblema de el la valor Baja simbólico, claro. Claro, es un emblema de Francia, un emblema de París. Es el lugar donde se coronó Napoleón, donde fue beatificada Juana de Arco, fue visitada por varios papas, tiene creo que algo así como 7 millones de visitas al año de turistas. No, aparte a nivel, no solamente a nivel histórico, que es un patrimonio invaluable el que se perdió, sino también arquitectónico de obras de arte. Es impresionante. Esculturas, unos todo. vitrales impresionantes. La verdad que es un tesoro de más de 800 años de antigüedad, considerando desde la época que se empezó a construir, que fue en el 1100 y pico. Así es. 1123. Se tardó 200 años. Cerca de 200 años en hacerla y no fue concluida. Estaba inconclusa, quedó inconclusa, y las catedrales, hay que entender lo que significaba en el mundo medieval las catedrales, las famosas catedrales góticas. Sí. Eran la expresión de toda la fuerza, la potencia de un pueblo que se proponía un objeto común, que era el de exaltar un templo a Dios, que los representara. Y en ese momento, bueno, la burguesía muy orgullosa de Francia, pero todas las clases sociales colaboraron para elegir esta obra monumental. Y lamentablemente ni siquiera los nazis la tocaron. En la Revolución Francesa hubo ataques contra contra la catedral, la quisieron quemar, desistieron del intento. Guillotinaron simbólicamente las imágenes de los reyes de Judea, que ellos creían, los revolucionarios, que eran representaciones de los reyes franceses, y por tanto les cortaron las cabezas a las estatuas, que fueron después restauradas. Había un órgano también monumental, histórico, de un valor impresionante. Entonces, lamentablemente es realmente una calamidad. Los que nos gusta, amamos la historia y amamos la arquitectura y las obras de arte. Ojalá tomen, digamos, lo que se perdió ya no se va a recuperar, pero ojalá tomen las autoridades francesas la decisión de hacer una reconstrucción de esa. Es difícil reconstruir algo tan maravilloso. Uno se imagina, además la reconstrucción ya implica una construcción nueva. Claro, con otros materiales. Es muy difícil salvar, me decían gente que está viviendo allá en Francia, que comentaban que los interiores de algunas de las columnas están revestidas de piedra, pero son de madera, con lo cual con el calor han sufrido daños estructurales que hacen que peligre todo el edificio, toda la estructura de colapsarse. Sí. Aparte que la Catedral de Notre Dame fue, digamos, el emblema del pasaje de un estilo románico bien propio de la Alta Edad Media. Recordamos que el estilo románico eran catedrales o iglesias con un estilo muy escueto, muy austero, con ventanas muy chiquitas, no con la cruz latina, sino con la cruz romana. Era otro estilo. Con paredes, con pocas ventanas, con pocas aberturas, toscas, con arcos mucho más de medio punto, elementales. Claro. Acá el arco gótico, que es, digamos, y todas las torres, todos los motivos arquitectónicos, las gárgolas, las estatuas ornamentando el rosetón. El rosetón no era el original, sino que había sido reconstruido en el siglo XIX. El rosetón es esa enorme
ventana que simula una flor, semeja a una Sí. flor que está en el frente. Y que aparte se utilizaba con todo una intencionalidad de que el sol, cuando apuntaba al Ujú. rosetón, iba directamente al altar, y eso hacía que los curas o los párrocos parecieran semidioses, ¿no? Porque esa iluminación hacía que parecieran... Sí, todas las iluminaciones de las Exacto. iglesias góticas están todas estudiadas, orientadas de acuerdo al sol. Exacto. Y en el caso particular de Notre Dame, aparte de la hermosura que tenía esta pieza, arquitectónica, este legado arquitectónico, la cantidad de sucesos, porque fue realmente un centro de la historia política de Francia, y Así aparece es. reflejado en el Jorobado de Notre Dame, la obra que de alguna manera es la exaltación Sí. de esta iglesia que escribió Víctor Hugo. Yo Notre decía Dame de hoy, París. Víctor Hugo debe estar llorando en el Parnaso, ¿no? Porque realmente que se haya operado la destrucción de algo, un monumento que parecía que realmente iba a durar y sí, sí, los sí. siglos y siglos, ¿no? Es como que ocurriera, no sé, un atentado que destruyera una pirámide. Y sí, sí, fue realmente trágico y aparte totalmente inesperado, ¿no? Lo que pasó. Dicen que la causa pudo haber sido que había obras de restauración Ujú. que requerían mucho material en madera, y eso fue lo que hizo esa combustión Algún tan... cortocircuito. Bueno, habrá que ver sí. si fue eso, si no fue algún atentado o alguna Sí, cosa. pero Ya bueno, se sabrá. De cualquier manera, bueno, lamentamos mucho, como amantes de la historia, Sí. lamentamos estas cosas porque en Argentina lamentablemente no cuidamos mucho nuestros monumentos. Hace poquito me tocó andar por el Palacio San José de Urquiza, en donde está en un estado de abandono realmente increíble, y la verdad es que bueno, si uno admiraba algo de los países europeos, es la conservación que tienen sus monumentos históricos. Acá realmente lo que ha pasado es increíble, ¿no? sí, sí, muchas. Hay como el Palacio Urquiza y de todo. Acá, no, sin ir más lejos, la Confitería del Molino, bueno, un montón de... Sí, sí, la falta de respeto, Bueno, de hecho, hasta de las el fachadas históricas. el Cabildo hoy es una maqueta de lo que era, lo cortaron, lo volvieron a hacer, así que bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero no queríamos dejar de recordar la Catedral de Notre Dame, que ha sido un emblema muy importante para Ajá, la historia de la cultura humanidad. Occidente. Así que bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene en Luces y Sombras de nuestra historia. Muchas gracias. Luces y sombras.